de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, esta nota editorial es la más grave de cuantas hemos hecho en tantos años de estar con ustedes con nota editorial diaria en la hora de la verdad. Esta es la más grave de todas, porque estoy denunciando ante la opinión pública que se está cometiendo un prevaricato que va a cambiar el curso de la historia de Colombia, en cualquier sentido que sea. Un prevaricato, es decir, una acción antijurídica, no puede ser fuente de derecho. Que en otras ocasiones se ha hecho lo mismo, no importa, se puede haber hecho 1000 veces. La mala costumbre no hace derecho. Les está hablando un profesor de derecho, no les está hablando un principiante. Y un profesor de ese derecho, de introducción al derecho. Se cuentan por centenares mis alumnos en todo el país que pueden decirles a ustedes cuánto derecho sé o no sé. La cuestión es la siguiente, que no vamos a tener seguramente una mayoría definida de votos en las próximas elecciones. No vamos a tener a quién elegir, porque uno tendrá más votos que otro. Pero el voto en blanco, interpretado de una o de otra manera, va a ser elemento decisivo. El nuevo presidente no tendrá legitimidad jurídica, no la tendrá, porque la Constitución es clara. En la segunda vuelta, comillas, solo participarán los 2 candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones, no los 2 candidatos más el voto en blanco. Esa disposición o de la Registraduría del Estado Civil o del Consejo Nacional Electoral o de ambos es un prevaricato. El prevaricato es la conducta en la que incurre un servidor público cuando profiere resolución o dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. La Constitución Nacional lo dice, le repito, en la segunda vuelta solo participarán los 2 candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Miren ustedes que todas las encuestas, todas sin excepción, le dan la mayoría al uno sobre el otro, pero quien decide en la balanza es el voto en blanco. De manera que el voto en blanco es el que va a elegir de una manera o de otra. ¿Cómo? ¿Cómo se interpreta el voto en blanco? ¿De dónde se lo inventaron? Esto es un invento del Consejo Nacional Electoral o de la Registraduría del Estado Civil. De ahora o de hace tiempo, eso no importa. Los juristas decimos que la mala costumbre no hace ley, la costumbre es fuente formal del derecho. Esa práctica uniforme, pública y reiterada que a falta de ley produce derecho, no existe cuando se trata de una práctica indebida, una práctica ilegal, inconstitucional. La segunda vuelta es solo entre los 2 candidatos mayoritarios, no entre los 2 más el voto en blanco, porque puede pasar lo que va a pasar si se confirman todas las encuestas sin excepción ninguna, es que el voto en blanco hubiera decidido la presidencia de la República, en un sentido o en otro. Luego el presidente no tendrá legitimidad, luego no tendremos presidente, pero puede pasar algo también mucho más dramático, y es que gane el voto en blanco. ¿Por qué no? Es una tercera alternativa. Los ciudadanos van a votar libremente y pueden votar libremente y mayoritariamente por el voto en blanco. Lo posesionamos de presidente, le ponemos al voto en blanco una banda presidencial y le decimos que pronuncie el discurso de inauguración de su mandato. Desde luego que me dirán ustedes, ese es un absurdo. No, pero un absurdo posible. Un absurdo que está programado desde la Registraduría del Estado Civil, porque las posibilidades son 3, porque las casillas electorales son 3, la de Petro, la de Hernández
y la del voto en blanco. Y hasta ahora ninguno de los dos, ni Petro ni Hernández, tienen la mayoría, tienen más del 50%. Luego el voto en blanco es el voto que define. Y eso es absolutamente grotesco. Eso es contrario a la Constitución. Ese es un acto manifiestamente contrario a la Constitución política que va a crear no pocos problemas. Ya Petro está diciendo que no acepta los resultados electorales y que están dispuestos a revolucionar el país. Y si les dan la razón, diga usted que Hernández gane por el 1% o por el 1,5% y ambos con el 46 o 47 o 48% y el voto en blanco con 10, 12 o 15%, el número que sea, número decisivo. ¿Quién es el presidente? ¿A quién eligen? Al que haya sacado más votos que el otro, pero quedando el problema de saber ese voto en blanco por quién era o qué es lo que el voto en blanco decide. No. Estamos, señores, ante una alternativa absolutamente cruel. Lo que corresponde es un denuncio penal por prevaricato contra el registrador del Estado Civil que ordenó preparar un tarjetón electoral con 3 alternativas y no con 2, según la Constitución. Les vuelvo a leer. Dice, tranquilamente, solo participarán en la segunda vuelta. Repito, solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Los 2. Aquí pusieron 3. Y ese tercero sería el elemento que define quién es el presidente de la República. Señores, esto es lo más grave que ha pasado en la historia de Colombia. En anteriores oportunidades no se subrayó el tema. Las votaciones fueron tan distantes y tan disparejas que no hubo problema, pero llegó la hora del problema. Llegó la hora de la verdad. Si se confirman, repito, todas las encuestas que se han hecho. No hay ninguna, ni Yanjas, ni Guarumo, ninguna, ni la que publica todos los días RCN, en la que el voto en blanco no sea determinante, no sea definitivo. Entonces, queridos amigos, ¿en qué estamos? ¿Nos vamos a lanzar por ese precipicio? ¿Nos van a conducir a semejante problemita de un presidente ilegítimo? ¿De un presidente con un signo de interrogación encima de la cabeza? ¿Será el presidente de la República? ¿Cómo se hubiera manifestado la nación si no hubiera votado en blanco, que es un voto imposible? El voto en blanco está derrotado, pero derrotado no, prohibido por la Constitución Nacional. Repito, solo podrán participar los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Solo podrán participar esos 2, no 3. Un candidato con la más alta, otro con la segunda y otro que se llama voto en blanco. No. Señores, estamos ante un prevaricato que puede cambiar el curso de la historia de Colombia. Una tercera casilla que se han inventado probablemente desde hace mucho tiempo. Eso no significa nada, porque una mala costumbre no hace costumbre. La costumbre es una práctica uniforme, pública y reiterada que crea derecho cuando no existe derecho que lo contradiga. Pero aquí sí, porque la Constitución es tajante y porque solamente se podrán contabilizar los votos de los 2 mayoritarios en la primera vuelta. Señores, no ha habido nunca un momento tan grave en la historia de Colombia. No lo ha habido nunca. Allá nos ha conducido la registraduría en su estupidez, y esto es por el afán de favorecer a Petro en contra de Rodolfo Hernández. Cualquiera otro podría decir, no, es por el afán de favorecer a Hernández en contra de Petro. Cualquiera interpretación vale. Lo que significa que el próximo presidente de la República va a ser obra del azar.
no del voto de los colombianos, sino del voto de la registraduría del Estado Civil, que ha violado la Constitución, poniendo 3 alternativas para votar cuando solamente puede haber 2. Si el colombiano no quiere votar, no vota, tranquilamente, no vota. Puede haber votos nulos, claro que los puede haber. Puede ser que se presente el voto y que no haya registrado uno de los 2 candidatos. Es un voto nulo, no importa, pero están votando en una casilla perfectamente válida, y esa casilla perfectamente válida va a ser determinante para configurar la mayoría que elija el presidente de la República. Señores, nunca fue tan difícil, nunca fue tan peligrosa la historia constitucional del país, nunca, por obra de la registraduría, de estos prevaricadores que deben ir a la cárcel. Esto hay que resolverlo cuanto antes de que el país se incendie interpretando quién es don voto en blanco y qué significa el voto en blanco que no está en la Constitución Nacional. Los 2 participantes tienen que ser los únicos, los 2 únicos participantes. Se está violando la Constitución Nacional de manera descarada y evidente, y no solamente en esa norma. En varias normas hay referencia al tema. No hay 2 candidatos más un tercero, que es el voto en blanco. Eso se lo inventó la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nunca fue tan grave la historia de Colombia, nunca tan peligrosa, nunca tan detestable, por obra de este registrador de pacotilla y de un Consejo Nacional Electoral que no ha sabido cumplir sus deberes, de una Procuraduría inexistente y de un gobierno que no ha hecho lo que corresponde. Al presidente Duque le cabe también nuestra recriminación. Esto lo debiera estar diciendo el presidente de la República, pero lo digo yo, y lo digo porque la Constitución me autoriza a decirlo. No me lo estoy inventando. Queridos amigos, vamos derecho al abismo.